Michoacán de Ocampo. Tercer año legislativo, segundo periodo ordinario. Sesión ordinaria del día miércoles 4 de julio de 2018. Se instruye a la segunda secretaría pasar lista de asistencia y se sirva informar a esta presidencia la existencia del quórum. Con su permiso, señor presidente. Alcántar Vaca, Giovanna Mariela. Ávila González Yaraví. Castro Calderón Mercedes Alejandra. Campos Vargas José Felipe. Cedillo Hernández Ángel. La de la Voz. Cortés Mendoza César Alfonso. De la Torre Torres Rosa María. Figueroa Ceja Juan Manuel. Figueroa Gómez Juan. Díaz Durán Daniela. García Chavira Eduardo. García Maldonado Jesús Remigio. González Mendoza Marco Antonio. Gómez Trujillo Héctor. Herrera Aguirre Eugenia. Hernández Íñiguez Adriana. Lázaro Medina Wilfrido. Lazo de la Vega de Castro Cecilia. López García Roberto Carlos. López Meléndez Manuel. Maldonado Hinojosa Roberto. Mendoza Guzmán Mario Armando. Miranda Arévalo Rosalía. Núñez Aguilar Ernesto. Osorio Álvarez Elena. Ochoa Vázquez Sergio. Prieto Gómez Raúl. Puebla Arévalo Juan Pablo. Quintana León Socorro de la Luz. Ramírez Bravo Juanita Noemí. Rendón López Donovan. Reyes Barriga Hugo Cuauhtémoc. Sánchez Murillo María Guadalupe. Silvia Rosas Judith Adriana. Trejo Rogelio. Vargas Franco Esperanza. Victoria Ramírez Mariana. Cepeda Ontiveros Enrique. Le informo, presidente, tenemos 29 diputados en asistencia, tenemos quórum. Habiendo el quórum, se declara abierta la sesión. Se pide a la primera secretaría dar cuenta al Pleno de los asuntos que han de someterse a su consideración. Buenos días, con su permiso, presidente. Sesión ordinaria del día miércoles 4 de julio del 2018, orden del día. Primero, lectura y aprobación, en su caso, del acta número 121 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 20 de junio del año 2018. Segundo, lectura del informe de inasistencias de los diputados integrantes de la 73ª legislatura correspondiente al mes de junio del 2018. Tercero, lectura de la comunicación mediante la cual el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión remite a esta soberanía pronunciamiento a través del cual se condena enérgicamente la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos de América para separar niñas, niños y adolescentes de sus madres y padres en los centros de detención. Cuarto, lectura de la comunicación mediante la cual el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión remite a esta soberanía, acuerdo a través del cual se exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastía. Quinto, lectura de la comunicación mediante la cual el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado remite a esta soberanía el informe sobre la reestructura del financiamiento contratado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, Instituto de Banca de Desarrollo, que se llevó a cabo el 7 de junio de la presente anualidad. Sexto, lectura de la comunicación mediante la cual el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
remite a esta soberanía acuerdo por el que solicitan se proponga una iniciativa de decreto que modifique el artículo 5º transitorio del decreto 383. Séptimo, lectura de la comunicación mediante la cual el presidente de la mesa directiva informa de la reincorporación a sus funciones de diversos diputados propietarios a la 73ª legislatura del Congreso del Estado. Octavo, lectura de la declaratoria correspondiente al decreto 403, aprobada por la 73ª legislatura, mediante el cual se adiciona un párrafo quinto al artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en materia del sistema penitenciario. Noveno, lectura de la declaratoria correspondiente al decreto 425, aprobado por la 73ª legislatura, mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en materia de fuero. Décimo, lectura de la declaratoria correspondiente al decreto 584, aprobado por la 73ª legislatura, mediante el cual se adicionan diversos párrafos del artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en materia presupuestaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Décimo primero, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo y 83 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, presentado por la diputada Adriana Hernández Íñiguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Décimo segundo, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Esperanza Vargas Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Décimo tercero, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda y se adiciona la fracción décimo tercera al artículo 2 y se adiciona la fracción séptima al artículo 8 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado Roberto Maldonado Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Décimo cuarto, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la diputada Eugenia Herrera Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Décimo quinto, lectura de la iniciativa con proyecto de ley para la administración de la justicia cívica en el Estado de Michoacán, presentado por el diputado José Felipe Campos Vargas, integrante de la representación parlamentaria. Décimo sexto, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica y Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y del Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, presentada por la diputada Socorro de la Luz Quintana León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Décimo séptimo, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 3 del decreto legislativo número 124, aprobado por la 72ª legislatura, por el que se instruye el otorgamiento de la medalla Michoacán al mérito docente, elaborado por la Comisión de Educación. Décimo octavo, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidente municipal provisional del Ayuntamiento de Paracho, Michoacán, elaborado por la Comisión de Gobernación. Décimo noveno, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se abroga el decreto 416, mediante el cual se designó presidente municipal provisional del Ayuntamiento de Turicato, Michoacán, quedando sin efectos legales, elaborado por la Comisión de Gobernación. 22º, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Electoral, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de la Ley de Derechos Humanos y la Ley Orgánica y Procedimientos del Congreso, todas del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por las Comisiones de Gobernación, de Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales. 21º, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo por el cual se le concede licencia al ciudadano Juan Figueroa Gómez para separarse al cargo de diputado a la 73ª legislatura del Congreso del Estado, elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias.
22º, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa de decreto mediante la cual se adicionan los artículos 19 bis, 91 ter, 91 quater, 95 bis, 95 ter, 95 quater y 95 quinquies, y se reforma el artículo 97 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos. 23º, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 14 de la Ley de Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Jóvenes y Deporte. Cuarto, lectura, discusión y votación en su caso de la propuesta de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en uso de sus facultades reforme a la brevedad posible los reglamentos y demás ordenamientos pendientes de armonizarlos con el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, presentada por el diputado Roberto Carlos López García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 25º, lectura, discusión y votación en su caso de la propuesta de acuerdo por el cual se exhorta o recomienda al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a incluir diversos aspectos en la legislación única en materia procesal familiar, presentado por la diputada Elena Osorio Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 26º, lectura del punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión Forestal del Gobierno del Estado para que, en uso de las atribuciones que le concede la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, informe esta soberanía sobre la explotación de tierras del Monte y Hoja, presentado por las diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. Les cuento, presidente. Está a consideración del Pleno el orden del día, por lo que se somete para su aprobación en votación económica. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo en la forma señalada. En contra, abstenciones, aprobado. En cumplimiento del primer punto del orden del día, atendiendo al hecho de que el acta número 121, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio del 2018, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esta presidencia somete a consideración del Pleno en votación económica si es de dispensarse el trámite de su lectura. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones, aprobado. Se dispensa el trámite de la lectura. Se somete para su aprobación en votación económica el contenido del acta. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones, aprobado. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, se instruye a la segunda Secretaría dar lectura al informe de inasistencias de los diputados integrantes de esta 73ª legislatura correspondiente al mes de junio de 2018. Honorable representación popular, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción quinta de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, esta segunda Secretaría rinde informe de inasistencias de las y los congresistas integrantes de la 73ª legislatura correspondiente al mes de junio del año 2018. Fecha de la sesión, 6 de junio del 2018, sesión ordinaria. Asistieron a la sesión 38 diputados, faltando a la sesión la diputada de la Torre Rosa María. 12 de junio del 2018, sesión solemne, asistieron a la sesión 36 legisladores, se concedió permiso para faltar a la sesión a las y los diputados Mendoza Guzmán Mario Armando, Ávila González Yarabí y Osorio Álvarez Elena. 12 de junio del 2018, sesión ordinaria, asistieron a la sesión 36 congresistas, se concedió permiso para faltar a la sesión a las y los diputados Mendoza Guzmán Mario Armando, Ávila González Yarabí y Osorio Álvarez Elena. 20 de junio del 2018, sesión ordinaria,
Asistieron a la sesión 36 diputados. Se concedió permiso para faltar a la sesión a las y los diputados González Mendoza Marco Antonio, Cedillo Hernández Ángel y Hernández Íñiguez Adriana. Los permisos para faltar a la sesión de pleno enunciados en el presente informe fueron concedidos de acuerdo a lo dispuestos por los artículos 33, fracción 22 y 230 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Atentamente, Segunda Secretaría de la Mesa, diputado Eduardo García Chavira. Es cuanto, presidente. El Pleno ha quedado debidamente enterado. En atención del tercer punto del orden del día, se instruye a la primera Secretaría dar lectura a la comunicación remitida por el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, presente. Comunicó a usted que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente pronunciamiento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, condenando enérgicamente la política migratoria del Gobierno de los Estados Unidos de América. Pronunciamiento. Primero, condena enérgicamente la política cruel e inhumana del Gobierno de Donald Trump de separar niños, niñas y adolescentes de sus madres y sus padres en los centros de detención de los Estados Unidos de América y vulnerar sus derechos humanos. Segundo, solicita al Gobierno de la República considerar la posibilidad de retirar de cualquier esquema de cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en materia de migración, combate al terrorismo y lucha contra la delincuencia organizada transnacional. En tanto, el presidente Donald Trump no se conduzca con respeto que merecen las personas migrantes. Tercero, hace un llamado a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos y de la niñez, a condenar la reclusión y separación de las niñas, niños y adolescentes y abogar por detener la cruel e inmoral política migratoria de los Estados Unidos de América. Cuarto, solicita a nuestros representantes ante organismos y parlamentos internacionales para que, en uso de sus recursos diplomáticos, impulsen las medidas necesarias para detener la política de segregación de niños y niñas migrantes impulsadas por Donald Trump. Quinto, acuerda realizar un llamado a cada uno de los integrantes del Congreso de los Estados Unidos de América para que detenga la acción inhumana y criminal de separar a las familias migrantes, tomando en consideración el interés superior de la niñez y privilegiando el respeto a los derechos humanos. Sexto, acuerda la creación de un grupo plural de legisladores y legisladores mexicanos para que de manera inmediata, por la urgencia y relevancia de su sufrimiento por el que están pasando las niñas y los niños, acuda a entrevistarse con los legisladores de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América con el propósito de construir una agenda que resuelva esta lamentable situación